No, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Las personas que están por ahí, pues hoy vamos a conversar sobre la irresponsabilidad. Inicialmente íbamos a hablar sobre el cinismo, pero pensamos que tal vez la idea de cinismo no podía pegar tanto en nuestra ciudad como la irresponsabilidad. Como que la palabra irresponsabilidad es más cercana, como que es una idea que sentimos más propia, entonces básicamente por eso hoy conversamos, pues como siempre, Gustavo y yo, y tenemos a un invitado que es Ángel Herrera. Él es poeta y bueno, ya más, yo lo conozco desde ahí, realmente hace muchos años lo conozco y jamás me he dignado en saber qué es lo que hace aparte de escribir poesía, pero desde ahí se hizo la invitación y también pues porque ustedes saben que siempre invitamos a una persona, o bueno, siempre no, muchas veces invitamos a alguien que tenga algo que ver con el tema y por alguna razón cuando dijimos irresponsabilidad, Ángel se nos vino a la cabeza. Entonces esperemos a ver qué sucede con eso. Vamos a arrancar. Gustavo se propuso esa tarea, entonces dale, parce. Adelante. Bueno, mi nombre es Gustavo, ¿cierto? Soy psicólogo profesional, juego en el Bucaramanga, en las divisiones menores. Y yo sí quisiera como contar algo de la trayectoria de Ángel, pues es un poeta pues local, de esos que, pues, no son como tan conocidos, pero entre comillas, porque ya ha estado en festivales de poesía en el Atlántico, invitados pues por pues, personas que conocen de poesía, como Talula, ¿cierto? Talula es la esposa o la pareja de Gabriel Jaime Franco, uno de los cofundadores del Festival de Poesía. También perteneció a un grupo de poesía allá en Prometeo, que son los organizadores del Festival de Poesía. También estuvo como pues, viendo formas poéticas, formas de escribir con un nadaísta en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que es el no, Jaime Jaramillo Escobar, se llama así creo, que el seudónimo es X500 algo, no sé cómo es, que escribió Mi Negras en Perejillas y en Bambilla, entonces creo que Ángel tiene como un camino muy denso y riguroso en la poesía, es de las personas pues que yo conozco que más conoce de autores y en poesía. Y pues como el compañero como más antiguo que tengo en esto de la poesía y ya después vendría Gabriel. Entonces, el tema lo propusimos y me están escuchando, es que a veces uno no piensa que no lo están Sí, sí. escuchando. Bueno. Lo Sí, propusimos perfectamente. y bueno, de una se me vino a la cabeza la imagen del juicioso, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos un juicioso adentro. Espero pues que reconozcan este personaje y vamos, yo por mi parte voy a intentar redimir la idea de un sujeto irresponsable, ¿cierto? Como un sujeto libre, como un sujeto que hace conciencia y que reflexiona. Entonces voy a empezar a leer un texto. Para empezar, quisiera aclarar que de mí no esperen discursos lógicos o muy coherentes, ya que ese valor no hace parte de mis búsquedas, pero a veces pues concuerdo con la coherencia. Lo que digo está en el campo de la hermenéutica, ¿cierto? Que se puede entender como algo de la interpretación o algo que concierne a las interpretaciones. O sea que los invito a que interpreten. Me interesan los asuntos del desorden, fragmentados, asimétricos, como el pensamiento. No sé si ustedes se hayan puesto a pensar, pero el pensamiento a veces no es como un asunto coherente que yo pienso algo y inmediatamente pues llegan a mí las ideas como un carrusel, donde los sujetos que escuchan pueden sacar conclusiones propias, o sea que los invito a que ustedes, que son los sujetos que me escuchan, los interlocutores,
puedan como sacar sus propias conclusiones y así darle como vida a esto que yo escribo. Por lo demás, quisiera defender la importancia de leer. A mí esto me parece fundamental. Nunca he entendido por qué la gente critica al sujeto que expone y lee, como si leer no fuera parte de la exposición o como si el que leyera no manejara el tema. Eh, bueno, siempre he defendido la importancia de leer lo que se va a decir. No entiendo por qué es mal visto el sujeto que lee cuando expone. Es importante el texto. Yo en definitiva creo que somos textos. Y si quieren determinismos, eh, no me gustan, pero también soy determinado. Nada hay por fuera del texto. Eso lo dijo Derrida, ¿cierto? O sea que todo lo que somos, yo lo concibo como una unión de palabras, ¿cierto? Como que nada, absolutamente nada de lo que podamos hacer, pensar, imaginar, efectuar, está por fuera de las lógicas de las palabras, ¿cierto? Cuando me hablé sobre el tema, inmediatamente me llegó la imagen del juicioso, como si ya estuviera en mí y estuviera esperando la orden para salir al encuentro. Espero lo recuerden, ¿cierto? Ya que es un personaje que fue entrevistado en los momentos previos a un partido de fútbol. El momento fue surrealista. Esperen que aquí hay como interferencia. Entonces, qué pena, ayúdenme, que es que hay mucha bulla en mi casa. Entonces, eso también es irresponsable. Sí, es parte también del tema. No sé si quiere que lo cubramos un instante antes de que Sí, prosiga. por ¿Sí? favor. Listo, hermano. Pues yo también no tomé tanto como una reivindicación del sujeto irresponsable, pero digamos que sí de la idea de irresponsabilidad. Pues, de hecho, fui por un camino que no era el que yo buscaba, que traté de evitarlo todo el tiempo y era hablar de lo contrario, ¿no? De responsabilidad, pero se me hizo inevitable hacerlo, entonces convertí como todo el escrito en un ataque frente a eso. Entonces escribí un ensayo cortico que se llama Cinismo, Taoísmo, Irresponsabilidad, Dignidad y Mérito. Porque, bueno, ahí también últimamente me ha gustado como que los títulos tengan algo que ver con el tema o que sean como un chiste con respecto al tema. Entonces, por ejemplo, la semana pasada que iba a hablar de amor capitalista y el tema, bueno, de infidelidad, pues por eso se llamaba Wall Street and Petland, a typical love story, y era básicamente una sátira, y en este caso, pues, si voy a hablar de cinismo y taoísmo, pues tengo que poner un título que no diga nada, que no tenga ningún secreto, ¿no? Entonces, cinismo, taoísmo, irresponsabilidad, dignidad y mérito. Y empieza con una frase que Diógenes de Sinope le dice a los sofistas, y es que esa gente desprecia la opinión de la mayoría y falsifica no la verdad, sino la costumbre, moneda que circula como tal sin serlo. Entonces, me parece un buen camino empezar a hablar, obviamente, pues cuando la gente, muchas personas piensan en irresponsabilidad, piensan en cinismo y piensan en este personaje de, de Diógenes y lo que hizo como desde su movimiento y desde su acción filosófica. Entonces, aquí a mí lo que me hizo pensar Diógenes, a los que les decían los canes, a los perros, fue en una historia de un amigo, pues un gran amigo de toda la vida, que desde hace muchos años el man salió con una historia muy interesante, y es, cualquier día estábamos hablando de, hey, si usted pudiera, que creo que es una conversación que hemos tenido todas y todos, ¿no? Como, si usted pudiera hacer otra cosa con su vida, ¿qué sería? El man va diciendo, yo quisiera ser un perro de finca. Me hizo mucha gracia, como, pues porque no solamente un perro, sino un perro de finca, y lo que implica ser un perro de finca, y por ejemplo en el suroeste antioqueño, como que muy específico todo el tema de la reencarnación que pretendía mi amigo, y quería pues como traerle como esa pequeña anécdota
en relación a querer ser como un cánido, como un animal de este tipo, que es justamente con lo que se relaciona a Diógenes. Pero más allá de eso, lo que se me ocurre es que, y pues como para empezar a invitar al diálogo a los demás y a quienes están como dentro del público, pues es que creo que todos hemos tenido esa conversación alguna vez en la vida. Y creo que eso se debe justamente a que nosotros no estamos conformes con la manera en que la realidad se nos dispone, ¿no? Esto que nos dicen que esto es la verdad o que así deben ser las cosas, en el fondo nadie está conforme con eso y por eso todos tenemos una especie de aspiraciones. Sí, alguno de nosotros o nosotras tuviésemos completa satisfacción con la forma en la que está estructurada la realidad que nos dispone o la sociedad, seguramente nadie tendría fantasías y nadie tendría propósitos, pero no funciona así. A pesar de que tomamos discursos y vestiduras que en algún momento pues lo que hacen es que nos engañan y nos crean una ilusión de ser parte de nosotros, entonces tomamos un discurso o una idea, nos vinculamos a un grupo y creemos que eso es parte de nosotros mismos, aunque no es más que nuestra experiencia. Ante eso, Diógenes propuso una de sus máximas y es que la mejor casa es la propia casa, es como uno mismo. Uno de los grandes preceptos del cinismo griego era la libertad, pero la libertad no, ya más adelante pues hablaré de formas de la libertad brevemente, porque aquí no me quiero detener mucho en eso, creo que Gustavo lo hablará también más a profundidad del tópico de la libertad, pero como que es la libertad no bajo, qué sé yo, las premisas materialistas de Marx, no las premisas de Henri David Thoreau, como desde emanciparse y luchar en contra de la alienación, como que no, sino como una libertad muy anarquista, ¿cierto? Pues de hecho para mí Diógenes es como el gran padre del anarquismo, en tanto que más allá de promover como la libertad de pensamiento, promueve una libertad de la vida, porque la filosofía cínica es práctica. Y ya pues para cerrar, como con uno de los grandes pasajes, él tuvo un discípulo muy importante que fue Crates, que hizo lo mismo que hizo luego San Francisco de Asís, pues según la historia, que fue desprenderse de todo. Entonces la frase es, Crates se libera de las cosas de Crates para que las cosas de Crates no dominen a Crates. Y eso me parece muy brutal, porque claro, Crates fue y tiró todas las cosas al mar, pero cuando uno tira todas las cosas, y creo que eso nos ha pasado a todas, es si yo me desatiendo de todas mis cosas y renuncio a todas mis cosas, no estoy renunciando, qué sé yo, a las fotos, a los cuadros, a la camisa, bueno, a las pendejadas que me regalaron o que compré o que me donaron, en fin, estoy renunciando a lo que representan en mi vida, ¿cierto? Y entonces estoy renunciando a una responsabilidad que tengo sobre esas cosas. Y eso no lo tenía en el ensayo, pero ayer estuve recordando que hace tiempo tenía pues como una amiga que me regalaba muchas vainas y cada que me regalaba una vaina yo tenía la responsabilidad de cuidarla y me daba mucha rabia porque yo no me cuido a mí mismo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esperan que cuiden un llavero? Pues no tiene sentido, huevón. Y era la demanda siempre. Entonces, cada vez que adquirimos algo, sea un bien material, o sea una idea, o sea un discurso, cada vez que decimos, por ejemplo, sí, a mí me gusta la poesía, o a mí me gusta tal movimiento político, me gusta tal candidato, o me gusta tal tipo de música, adquiero socialmente una especie de responsabilidad. Entonces, renunciar a los bienes, tanto materiales como intelectuales, que es lo que propone a fondo el cinismo, es ser realmente libre. Y eso es por donde yo más que reivindicar al sujeto irresponsable dentro pues, de una lógica de abandonar todo porque sí, es que se dé un abandono de todo por lo que implica en el proceso de liberación. Y ya más adelante pues hablaré de cómo ese proceso de liberación también es una confrontación permanente de uno mismo. Pero ya con eso dejo por el momento. No sé si Ángel o si Gustavo quiere terminar o si Ángel ya quiere entrarle. Compas, ¿qué más? Justamente pensando y escuchando a Gabriel y desde esta semana que me hizo la invitación, que por cierto,
quedarán en deuda de explicarme por qué el referente y responsabilidad invitemos a Ángel. Pero desde esta semana el tema me ha estado como sonando mucho y lo he pensado desde el lado de la música, ¿sí o qué? O sea, esa misma postura en cuestión a lo que ha representado, digamos, el punk en cualquiera de los países que se exprese, bien sea en Inglaterra o en España, o cómo ha sido el rock and roll, ¿verdad? Entonces, fue muy curioso porque también pensé en lo que se podría hablar o conocer como el hipismo, ¿verdad? Esta gente con esta filosofía que aparece por allá en los 60s, y bueno, y que además pues se oponen a la guerra de Estados Unidos contra el Vietnam, todo este asunto. Y es curioso que justamente hace un rato haya yo pensado en si realmente el asunto de la irresponsabilidad no es nada más que un constructo social, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera pues como que nos pone, nos encasilla en algo así, y es como es que este es el status quo y así funciona. Y si no te marcas o te enmarcas dentro de esto, pues entonces sos un irresponsable. Y encontrando a Que viva la música de Caicedo es muy curioso porque me encuentro algo que dice que es que eso del rock and roll le mete a uno muchas cosas raras en la cabeza, mucho chirrido, mucho coro bien cantado, mucha perfección técnica y luego ese silencio y el encierro. Entonces es curioso no pensar en Janis Joplin, en Hendrix, en Cobain, en Winehouse, en todos estos artistas, bueno, hasta el mismo Morrison, y es, bueno, que como referentes musicales, digamos, no es que hayan sido la panacea para uno seguirlos, ¿verdad? Pero es justamente por eso, porque de alguna u otra manera, entonces ese campo grandísimo de lo que representa lo correcto o lo incorrecto, que podría caber también que es ser responsable o irresponsable, pues uno podría decir, bueno, pues los manes y las nenas hacían sus giras, cantaban, camillaban, y eso qué los hace o qué no los hace. Y en ese mismo orden de ideas, hace ratico estaba pensando en esto. Creo que lo alcanzan a percibir, ¿no? Y Le podría subir un poquito, se está muy lejos o se fue, yo no sé si se fue todo. Ángel quedó congelado. no. Bueno. Pero ya tenemos la idea de la canción, sí. Sí, claro, ese tema creo que todos lo conocemos, es como... desde ahorita es como folclore prácticamente. Sí, entonces es curioso porque justamente también, entonces lo lleva a uno a pensarse y es listo. Dentro de ese mismo constructo en el que nos han metido es, pues se supone que cumplís 18 o te pones a laburar, o estás estudiando, o estudias y laburás, pero después de cierta edad no puedes quedarte tampoco seguido, estancado, digámoslo así, en la casa de los viejos, ¿verdad? Pero y es, ¿por qué no me puedo quedar, digamos, en la casa de mis viejos? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Entonces es, ¿qué representa que una persona de una X edad, pasadito de 18, pasadito de 23, pasadito de 25, viva bajo el techo de los cuchos? ¿Qué representa para él? ¿Qué representa socialmente eso? ¿Verdad? Además, si todavía uno estudia, teniendo en cuenta también ese puntito ahí. Entonces, curiosamente, me remonto en las expresiones, no tanto en la música, sino también en las expresiones artísticas, ¿verdad? Entonces uno diría, listo, dentro de lo responsable que es crear una obra artística, por así decirlo,
cuán componente o cuánto componente irresponsable hay de la misma o en lo que puede reflejarse, ¿no? Como ahí, como redondeando por ahora la idea. Yo quisiera como decir algo, ¿cierto? Pues no escuché a Gabriel, pero además que fue interesante lo que planteó al inicio y pido disculpas por, por las interrupciones pues, que presenté. Concuerdo con lo de Ángel, con lo del constructo social, ¿cierto? Como el asunto de la irresponsabilidad como algo que está en un determinismo, ¿cierto? Que uno entra y ya está como la regla de juego, ¿cierto? Entonces la regla de juego es que a cierta edad te tenés que graduar, por ejemplo, a los 16, a los 17, y tenés que estudiar máximo, por ejemplo, hasta los 22, y ahí ya tenés que encontrar un trabajo. Y si por algún motivo, pues como que esas lógicas de lo social, de lo imperante ya no están, ¿cierto? Somos como ya tachados, ¿cierto? Ya somos nombrados, ¿cierto? Y el nombre es muy importante, pero también sataniza, ¿cierto? Que uno lo llamen irresponsable porque a cierta edad no tiene un trabajo fijo y más nuestro contexto, ¿cierto? También hay que pensar como que somos más allá de responsables y irresponsables sujetos colombianos, ¿cierto? En una sociedad que a veces como que no, no, no nos da o no nos suministra, ¿cierto? O no, es una sociedad que promueve la creatividad por la carencia, ¿cierto? Mejor dicho, pues me gusta más decirlo así, ¿cierto? Entonces, como que cuando uno lo nombran, ¿cierto? Lo nombran como irresponsable, como, no sé, vago, como algo así, también pues lo enferman, ¿cierto? Le generan alguna patología a uno. Está como ese texto de Freud que habla sobre la brujería, ¿cierto? Que dice bueno, que posiblemente la brujería exista o no exista, que lo más probable es que no, ¿cierto? Pero al un entorno social creer que un sujeto está embrujado, lo embruja, ¿cierto? Porque es que lo social tiene poder, ¿cierto? Que ya lo hemos dicho en otras circunstancias, ¿cierto? Yo lo he repetido muchas veces. El yo, pues el yo de la personalidad, yo Gustavo, yo Ángel, yo Gabriel, somos otros, ¿cierto? Nos regimos en la palabra del otro, ¿cierto? Entonces hay que aprender como ser conscientes que el otro también enferma, ¿cierto? Y que los discursos del otro también como que hacen daño. Entonces por eso al principio de la conferencia, de esta charla, irresponsable, decía que el sujeto es un texto y que no hay nada por fuera del texto y que bajo esa lógica uno tiene que empezar como a jugársela, ¿cierto? A ser hábil, a tener cuidado con las palabras del otro, ¿cierto? ¿Puedo seguir leyendo lo que iba a decir o alguien tiene algo por decir? No, yo creo que es bueno que termines la idea. Sí, hay cosas por decir, pero creo que es bueno que termines la idea que tenías por ahí. Entonces estaba diciendo pues que el sujeto era en texto, ¿cierto? Cuando se me interrumpió mi pasquín. Y entonces cuando me hablé sobre el tema de la irresponsabilidad, inmediatamente me llegó la imagen del juicioso, ¿cierto? Como si ya estuviera en mí y estuviera como esperando la orden para salir al encuentro. Espero lo recuerden, ya que es un personaje que fue entrevistado en un momento previo a un partido de fútbol. El momento fue surrealista porque le preguntan acerca de la infidelidad previo a un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces, como una pregunta que uno como, pues, ¿qué rayos, qué coño hace esa pregunta y a ese tipo de personas, ¿cierto? No estoy diciendo que hayan tipos de personas, pero pues a veces sí los hay, ¿cierto? Entonces, para mí, Dios debe ser muy bromista para poner estas dos entidades al encuentro. Ya ustedes saben lo que sigue, lo que responde. Yo opino que todo bien, todo bonito, solo nacional a morir. El juicioso se va y la periodista reitera la pregunta, pero respóndeme de la infidelidad. ¿Qué piensas de la infidelidad? Entonces, él ahí dice, qué gente tan irresponsable en esta vida, hombre. En realidad, cuando hablamos, estamos coincidiendo. Esa es como una de mis preguntas. Si todo es bien y todo es bonito, hablando inconscientemente de la infidelidad,
el irrespeto pierde fundamentos y se sumerge bajo los estatutos de lo bello, ¿cierto? Esta concepción de lo irresponsable, responsable, bajo un estándar social, me dice que lo que es bueno y lo que es malo, acá pues como recurriendo a lo que dijo Ángel, lo que puede aplicar a la belleza y lo que no sería como peligroso, porque está como mediado por unos estándares socialmente aceptables, unos estándares que la masa digan que sí o que la masa diga que no. Pero con peligroso no quiero decir que no sea positivo. La influencia social puede llegar a eximir de la responsabilidad por una o por varias vías, ¿cierto? O vidas. Ya por eso Gustave Le Bon dirá que el hombre en masa no piensa y que es anónimo. Desde esta perspectiva, la periodista se equivoca. El retomar, al retomarle pues la pregunta al juicioso, ya que el entrevistado ya había dado su respuesta, ¿cierto? Él inicialmente dijo que todo bello, todo bonito, solo nacional a morir. Pero esto no sirve de evidencia, bueno, me equivoqué acá. Eh, a lo que quiero llegar es que la periodista se equivocó, ¿cierto? Porque el personaje que entrevistó dio una respuesta inicial que pudo ser como concebida bajo las órdenes de la pasión, ¿cierto? Las órdenes de lo inconsciente, ¿cierto? Y que eso hace parte de todos, y por eso cuando iba a iniciar la conferencia dije que todos llevábamos como un juicioso, un tipo de ese, un personaje de ese tipo en nuestra alma, ¿cierto? En nuestro ser. Pero esto nos sirve para evidenciar una parte del hombre, que es una parte pasional y otra racional, ¿cierto? La pasional es la que inicialmente dice que todo es bello, que todo es bonito, y la racional, la social, la moral dice que no, qué gente tan irresponsable en esta vida, hombre. Entonces, para pasar como a la segunda parte de mi intervención, quería como plantearles qué significa ser irresponsable para la gente que nos está escuchando, ¿cierto? Y para las personas que estamos aquí hablando. ¿Vas a decir, vas a buscar una definición concreta o ya terminaste? Es que es raro. Ya terminé, pero obviamente sigo, pero quisiera como escucharlos a ustedes, pero ya después de que pasen muchas intervenciones. Sabes que me hiciste recordar un texto que no se me pasaba por el pensamiento hace bastante. Se llama La invención de Morel, no recuerdo el autor. Pero es muy, bueno, es muy bonito pues, la forma que está escrito, pero es un libro que confronta mucho con esto que ustedes dos han mencionado de la responsabilidad como una construcción social. Sobre todo porque lo que pasa con el personaje principal es que como que todos los días vive un poco lo mismo. Claro, tiene la posibilidad de hacer algunas modificaciones, pero al final todo concluye igual. Y luego se enamora de un personaje que aparece ahí. Todo lo que aparece dentro de la historia es una isla donde hicieron como un experimento con una gente y entonces todos los días viven lo mismo, son proyecciones. Él se enamora de uno de estos personajes y hasta ahí todo estaba muy bien porque pues él simplemente vivía sus días en una comodidad absoluta, pero cuando se enamora, pues quiere hacer una construcción particular, que me parece una forma muy bella de resumir todo lo que es en sí el romanticismo, que es pues hacerse una construcción particular de la realidad y disponerla como la posibilidad absoluta. Eso es el romanticismo. Yo Y también voy a este mencionar autor el romanticismo, me parece muy chido. y este autor pues lo resume en una sola escena que me parece bellísimo, pero lo más brutal es que luego este personaje encuentra las máquinas que proyectan, ¿no? Es como cuando uno se da cuenta que el sistema está mal, pero uno no puede hacer nada. Entonces él va y las insulta, y les tira agua, y luego les da patadas, y luego les tira hacha, y no puede hacer un carajo. Y al final, pues lo que tiene que hacer es como elegir entre renunciar a enamorarse
y volver pues como a su cotidianidad toda normal, o simplemente vivir enamorado pero dolido porque es imposible, porque las máquinas van a seguir proyectando lo mismo. Entonces ese tema de la proyección social me parece que funciona un poco de esa manera, pues como de la construcción social. Muchas veces nos damos cuenta de un montón de vainas, pero no podemos hacer nada, y ya voy a ir a eso. Pues también conecta con algo que tengo, que tenía escrito, que tengo pensado, pero antes va otro asunto, y es que esto de la responsabilidad, más allá de ser como una mera cualidad, para mí la responsabilidad es la cualidad de las cualidades. Y me parece tremendo, porque claro, hay muchas cualidades, ¿no? Está la libertad, está la dignidad, está la serenidad, la tranquilidad, todo lo que termina en dad es una cualidad. Pero cada que vos te arrogas, yo soy una persona tranquila, yo soy una persona serena, yo soy una persona agradable, amable, ¿no? Tengo amabilidad, agradabilidad. Vos cada vez que te arrogas o cada que alguien te da ese título, pues adquirís una responsabilidad. De alguna manera, como que la responsabilidad es el estandarte en el campo de batalla de todas las virtudes. Y eso me parece muy, muy tremendo. Y luego está que la responsabilidad tiene dos formas, al menos pues para mí, una personal, que es voluntaria. Sí, voluntaria, porque pues finalmente a vos, aunque claro, uno podría decir, no, todo este tema llamado social y que te influye, pero finalmente hay muchas cosas en las que nadie te obliga, que son más una responsabilidad, o que te arrogues ninguna cualidad o ninguna característica, como lo que decía Diógenes en el discurso, eh, sino que vos simplemente lo asumís, porque de hecho por ahí te vas acomodando. Esa es una forma. Y pues cada persona luego decide si no, cuando cae en el lado de la irresponsabilidad, que es como quebrantar una serie de acuerdos o de pactos que se han dialogado o que se han asumido de forma implícita, pues asume las consecuencias. Y me parece incluso interesante, porque a veces la gente dice como, no, yo realmente he logrado eludirme de mi responsabilidad, pero nada, es totalmente falso. Yo creo que nadie logra evadirse como del pago. Creo que cada pacto, cada contrato que establecemos, pues bien lo decía Rousseau, establece como un interés. Entonces nosotros tenemos que pagar de alguna manera. Si nosotros incumplimos el acuerdo que establecemos socialmente, pagamos con nuestra comodidad, pagamos con nuestro alimento, pagamos con nuestro cuerpo. De alguna manera pagamos ese incumplimiento en el que hemos caído. Pero entonces a mí la pregunta que me surge es, una cosa de los compromisos que de manera consciente, ¿qué pasa con los que nos imponen de manera preestablecida? ¿Sí? Para mí el mejor ejemplo es el tema de la escuela. Entonces a uno lo meten a la escuela, los pelados lo meten a la escuela, con la idea de que, y ahí ya entro pues al tema de eso como una construcción social, que era lo que iba, y por eso me parecía importante pues como tomar lo que ustedes han mencionado. Y normal, la escuela, o sea, la educación, la formación tiene como un lineamiento en el que es progresivo, entonces cada un cierto tiempo hay un nivel de complejidad mayor. Bien, en teoría funciona. Lo que pasa es que luego, cuando la niña o el niño se da cuenta de que sus habilidades no son suficientes, pues se confronta a sí misma o a sí mismo, o luego confronta al sistema educativo, y cuando llega a la casa y dice, pero ¿para qué matemáticas? O pero ¿para qué español? O pero ¿para qué la escuela? Lo que dicen es le dicen dos cosas. Hay una versión capitalista y una versión comunista, ¿no? Entonces la versión capitalista es alguien. Y la versión pues, comunista socialista es para que usted sea una persona digna. Las dos son igualmente estúpidas, o al menos yo las veo totalmente ridículas las dos. Entonces, te dan desde el capital la idea de que vas a ser alguien en la vida. Vas a ser alguien dentro de las convenciones sociales, bajo el concepto de persona, ¿cierto? Persona, que viene pues como ese tema del teatro griego, que es el que como que resonar, entonces vos vas a estudiar para alcanzar un trabajo, para alcanzar un estatus que resuene con las convenciones sociales. Pero lo que pasa es lo que ha pasado, por ejemplo, con el sistema educativo colombiano y con la ley del 94, que nos hicieron resonar de una manera, pero que no tuvieron en cuenta que el futuro existía al menos como idea y como posibilidad, y nada de lo que han pensado de la ley de educación colombiana ha servido para nada, ¿cierto?
y ahí pues ese tema ya lo he tocado en otros espacios, no me voy a tener ahí, pero que la promesa del sistema educativo colombiano en particular es un gran desengaño para nosotros como colombianos, porque esa ley de educación nace justamente después de la gran ola del narcotráfico aquí en, bueno, después ha sido peor, en el fondo todos sabemos que después ha sido peor, pero como esa gran ola de violencia y narcotráfico, sale esa patada de ahogado que es la Ley General de Educación del 94, como la promesa de que hay otras posibilidades, pero es una estupidez porque le dicen a la gente que igual usted va a poder obtener dinero rápido. La gran cicatriz que dejó el narcotráfico no la quitó la Ley General de Educación, lo que hizo fue como echar una cremita para que se viera bonita, pero la cicatriz o la herida quedó todavía ahí. Eso es de la versión capitalista, pero me parece todavía más compleja la versión desde el socialismo de la dignidad, ¿sí? Pues por aquello que decía Marx de que el trabajo dignifica al hombre, porque entonces la dignidad es ¿qué? La dignidad es como que seamos merecedoras de algo. ¿Y merecedoras de qué? Cuando uno se ponía a ver, lo que nos están diciendo que somos merecedoras o no es de la vida, porque te dicen, si trabajas puedes tener si estudias puedes tener un trabajo y el sustento para las cosas básicas, para la comunidad, como para las garantías esenciales, que son comida, techo y salud, básicamente. Eso es lo que mantiene la vida. Entonces me parece muy teso que a nosotros nos estén poniendo unas responsabilidades preestablecidas y que si no cumplimos con esas responsabilidades, entonces no seamos dignas o dignos finalmente, básicamente, de la vida misma. Voy a leer pues, un par de comentarios y ya dejo. Bueno, Mayra dice, vivir en casa de mi madre es mi único plan a largo plazo. Eso no es un plan, Mayra, eso es una... eso está dado. Jonathan Rincón dice, buenas noches, ¿qué piensan de las figuras de la emancipación, el inimputable, los interdictos? ¿Quién es en verdad irresponsable? Bueno, yo tengo algo al respecto más adelante. Entonces, pues por mi parte, esperaría para responder hasta el final, no sé los demás. Ángel, que hace rato está ahí también en silencio. Sabes que justamente estaba leyendo algo, aquí lo tengo, y es curioso porque se habla de la irresponsabilidad como una incapacidad o falta de voluntad, ¿cierto? Y conecta un poquito con lo que Gabo estaba diciendo hace un ratico. Dice que básicamente ser irresponsable es no cumplir unas obligaciones o compromisos, pues digamos, de alguna u otra manera preestablecidos, así nosotros queramos o no. Pero entonces es curioso, y se me viene a la cabeza el asunto de, listo, si yo soy responsable con la sociedad para no cumplir, digamos, con lo establecido, con lo que se me indica, entonces, ¿qué pasa conmigo como sujeto? Bueno, ¿qué pasa conmigo como individuo? Como individuo, ¿verdad? O sea, entonces o sea, la irresponsabilidad es para ellos, pero no estaría siendo irresponsable con el individuo propio, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera entonces estoy faltando a mis convicciones, qué sé yo, el hecho de que no trabaje en una corporación porque no sería capaz de utilizar una corbata, pero resulta que estoy obligado por X o Y a ir a trabajar a una corporación y portar corbata, ¿verdad? Entonces estoy pasando de ese campo de la irresponsabilidad a lo que socialmente es responsable, es irme al laburo y utilizar una corbata porque pues así lo indica el estándar, pero resulta que entonces, ¿qué pasa conmigo como individuo, verdad? O sea, ¿dónde está ese cumplimiento entonces? Entonces, creería yo que el asunto ya se comienza a volver un poco heavy en ese asunto, un poco pesado, porque Byung-Chul Han habla un poco de esto de la sociedad de la transparencia. Me estaba acordando justamente, aquí me acabo de acordar de Byung-Chul Han con el asunto de la sociedad de la transparencia, y es justamente eso. Es comenzar como a hacer una cantidad de entregas, de entregas y de entregas y de entregas, y me muestro de esta o X o Y manera y cumplo de esta X o Y manera, porque es que socialmente casi que se me impone, ni siquiera he nacido y ya lo tengo impuesto, pero resulta que cuando el individuo decide
irse a ese momento contemplativo, entonces de alguna u otra manera pareciese que se jodiera el engranaje en el cual estamos metidos, porque es que ya si me salgo de un rato pues el engranaje comienza a tambalear, pareciera, o sea, se descobala, porque es que el asunto es que no, o sea, pareciera que no pudieses irte a un momentito, un ratito contemplativo, porque es que no se te está permitido, porque si te vas a ese momentico contemplativo, pues serías un irresponsable, ¿no? Entonces es curioso como comenzar a pensar ese asunto también desde listo, es la irresponsabilidad cuando o cómo ese constructo desde lo endógeno, pero ¿qué pasa entonces en en lo exógeno y qué pasa entonces en lo endógeno con el individuo? Ahí. Yo tengo como algo sobre lo endógeno, ¿cierto? Y voy a continuar. Pero quisiera leer pues como un comentario de Jonathan, ¿cierto? ¿Será que el joven emancipado es irresponsable por no quedarse en casa? ¿O son los padres por no poderlo sostener en el medio, ¿cierto? Yo quisiera como saber un poquito más sobre ese concepto de emancipación, porque para mí es algo como elevado, ¿cierto? Como algo, pues, por ejemplo, un poeta puede ser un joven emancipado, ¿cierto? Parce, pues, Es que ah, cuando bueno, hablamos, dale, qué pena hombre, interrumpirlos ahí, dale, pero bueno. cuando hablamos de un personaje emancipado, jurídicamente hablando, por lo menos en las instituciones de ICBF, hablamos de adolescentes que antes de cumplir la mayoría de edad decidieron salirse de sus hogares y mostraron jurídicamente que pueden tomar y sostener sus decisiones, ¿cierto? Entonces, soy capaz de sostenerme económicamente, soy capaz de tener, o sea, de cumplir como mis derechos básicos necesarios. Un adolescente emancipado, que por lo general, también por la ley, dice que debe de ser desde los 16 años hacia arriba. Un personaje, digamos, de 15 años, así lo intente, pues legalmente no lo va a poder hacer, pero un joven de 16 sí. Pero entonces ahí mi pregunta es, bueno, entonces el irresponsable es el adolescente por no quedarse en casa o los padres por no poderlo sostener ahí. Parce, es como, por ejemplo, yo hay dos cosas. Primero, el ICBF dice muchas estupideces. Por ejemplo, el ICBF dice que un psicólogo puede vivir No, con un salario no es solamente ICBF, no es solamente de un, ICBF porque es una figura jurídica. Es más, deberíamos tener un abogado para... millón dice que un psicólogo puede vivir con $1.000.000 por un trabajo a tiempo completo. Entonces, esa entidad dice muchas idioteces. Como que no me parece eso. Y además el tema de emancipación creo que tiene pues unas implicaciones mucho más fuertes, y es que pues está como en contravía supuestamente de otro concepto que es alienación, ¿cierto? Entonces la emancipación, pues el grande rasgos es como lo que dice Jonathan, como de tomarse, pues como ser individuo básicamente, es como ser capaz de ver por sí mismo, pero luego, por ejemplo, el mismo Marx, me parece bien chistoso, dice que el único camino a la emancipación es la alienación. Es como que vos tenés que entregarte de lleno al sistema para poder ser individuo. Yo no he podido todavía elaborar esa idea completamente, porque me parece muy teso el tema de alienarse. Pues estoy en la tarea justamente por estas semanas de profundizar un poco, pero me parece que es pertinente también con respecto a, a tu pregunta, porque tanto padres como hijos pues son responsables e irresponsables según las demandas sociales en las que estén pues como circunscritas, y eso es lo teso del tema de la responsabilidad, que incluso a veces adquirimos o se nos imponen responsabilidades que se contradicen entre ellas mismas. Por ejemplo, lo que vos decías, entonces nos piden, bueno, no, lo que decía Ángel ahorita con el tema de los engranes, como que por ejemplo, en este momento, siglo XXI, ¿no? Entonces nos piden, seamos jóvenes, emprendedores, capaces, con iniciativa,
proactivos, toda la carreta, pero al mismo tiempo nos piden que mantengamos funcionando las cosas tal y como están. Y eso es muy teso, porque entonces cuando nosotros tratamos de vincularnos a la maquinaria, estamos siendo irresponsables y hay gente que nos juzga, como, pero ¿por qué no te haces cargo de vos misma, de vos mismo? ¿Por qué no buscas tu propio espacio? Y entonces vienen los que estamos en la posición a juzgar, a los que están totalmente alienados, pero cuando alguien se emancipa, entonces vienen los alienados a juzgar porque no deja que la maquinaria funcione. Ahí es donde se vuelve complejo, pues porque me parece que se vuelve muy complejo un tema que inicialmente podría sonar tan banal como la responsabilidad. Quería como, Jonathan sí pregunta, está muy inquieto Jonathan hoy. Voy a darle paso a Gustavo, antes leyendo esa pregunta, ya Gustavo mira si la responde o si la ignora y sigue con su comentario. Jonathan dice, ¿será que el inimputable es un irresponsable por estar por fuera de un discurso? ¿O el discurso es el irresponsable por no poder contener a este sujeto? ¿Será que los interdictos son irresponsables por no poder querer tomar decisiones? ¿O será irresponsable el Estado por no brindar herramientas para que las tome? Qué hijo de puta Ahí, poemas escribió Rincón ahí. sí, debe estar tomando vinito. También está ahí con el tema de la psicosis de Lacan, el seminario 3 de Lacan. Entonces, hay muchos antecedentes para estas preguntas ahí. A mí me sonó eso a Derrida, con este tema todo me suena a Derrida. Bueno, yo últimamente escucho a Derrida a todos lados con eso de que el lenguaje es irresponsable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando plantean que el lenguaje nos habla, ¿cierto? Y que en realidad nosotros no hablamos el lenguaje, ¿cierto? Sino que somos como una marioneta, ¿cierto? Una marioneta del lenguaje, ¿cierto? Entonces, cuando les quería contar que cuando trabajé con la empresa de los créditos educativos, entonces trabajaba con una empresa que brindaba ayuda a los jóvenes de 10º y 11 para Nómbrela, porque no la nombra. Isotox. Isotox. Entonces, los muchachos estaban muy angustiados porque una vez me llegó uno a decirme que no le daba el puntaje de corte para un crédito, ¿cierto? Y estaba casi llorando. Y entonces uno se ponía como a evaluar rápidamente como las nociones del sujeto, ¿cierto? Y era una persona, pues, por lo general estrato 1, estrato 2. Y el man, pues, no le daba el puntaje de los créditos para un tipo de crédito, ¿cierto? Entonces ese tipo de crédito era el que le cubría todo y él no tenía que pagar nada, ¿cierto? Entonces por eso es que estaba triste, pero igual quería seguir estudiando. Entonces, por ejemplo, eso hace parte del valor social, ¿cierto? El valor que nos dice que uno apenas sale del colegio, tiene que entrar a la universidad para hacer una carrera y tiene que vender su alma, ¿cierto? A costa de todo. Entonces, por ejemplo, ese valor lo llevó a él a que tomara la decisión de que fuera donde un asesor como yo, una persona que le servía para despejar su mente. Entonces me dijo, ay, no, es que yo quiero tomar ese tipo de crédito. Entonces era una persona estrato 1 que posiblemente no tenía los medios pues, para acceder a un crédito como a los que se estaba postulando, ¿cierto? Donde cada semestre iba a tener que pagar por ahí 2 millones de pesos. Entonces yo, la verdad, lo que le dije fue como que él debería estar feliz, ¿cierto? Porque en realidad no puede acceder al crédito, ¿cierto? Y a futuro no se va a endeudar. Entonces como que uniendo esto a la maquinaria, a la maquinaria de deseos, a la maquinaria de los determinismos históricos, a la maquinaria de los juicios morales, como que a veces nos meten como esos conceptos de responsabilidad, irresponsabilidad, deber ser, sueños, ideales, para someternos a máquinas perversas. Entonces, lo etimológico acerca de la irresponsabilidad, para empezar como a dar definiciones. Dice que el sujeto irresponsable es aquel que no tiene la cualidad de responder sobre lo prometido. La promesa, a su vez, conlleva ideales como la solemnidad, la rectitud y el deber, ¿cierto? Entonces yo para eso tomé la palabra rectitud, que para mí resume lo solemne y el deber. A veces nos imaginamos la belleza como algo que siempre es recto, ¿cierto?
que cumple con el ideal de los dioses, el camino a seguir, el bien, el deber ser. La persona bella miente menos que la fea, o que un asesino es más dado a la fealdad, o que la mujer hermosa es más atractiva que la mujer fea, siendo pues lo bello aquello que es aceptado en un acto, siendo pues lo bello salir de 11 y de una entrar a la universidad. En este caso, siguiendo los estatutos del juicioso, la infidelidad es una conducta irresponsable, pero también es una forma de la belleza. Desde hace algún tiempo me he venido pensando, reflexionando sobre lo bello, ¿cierto? Y me encontré con que a veces también la belleza puede ser terrible. Por ello, Moisés, creo que fue Moisés, no pudo ver a Dios de frente, se tuvo que dar la espalda. O el ángel más hermoso de todos era el diablo. Por eso el pintor del romanticismo, Joseph Turner, pidió ser amarrado al mástil de un barco para presenciar una tormenta y posteriormente pintar la tormenta de nieve, así se llama la pintura, y el marica pidió ser amarrado al mástil de un barco para pintar la tormenta, ¿cierto? Entonces, porque donde no hubiera estado amarrado, la belleza se lo hubiera llevado. A veces lo bello como lo que es aceptado y poético, el bien supremo, pintar lo que nadie ha pintado, estudiar después de la universidad, trabajar a los 26 e irse a vivir por fuera de la casa de la madre, es titánico y tienta destruirnos. O que lo diga Ulises, que también pidió ser atado al mástil del barco para no ceder ante las sirenas. Donde no hubiera estado amarrado, se lo hubiera dado a cualquier sirena. Entonces, por ejemplo, mi pregunta para las personas que sueñan y que se ven como atormentados por los ideales que nuestra sociedad nos vende, de responsabilidades, como que a qué mástil se van a amarrar para no ser devorados por esa tormenta o por esa sirena. Creo que los sujetos que practican de esta manera la responsabilidad sí son avanzados, sujetos conscientes. Ah, no, espera. Ah, quizás sea terrible ser irresponsable y concebirla como algo bello. No soportamos ir en contra de lo que nos han enseñado, ver el mundo de otra manera, o quizá no actuemos de forma contraria a lo establecido por miedo al castigo psicológico y terrenal, ¿cierto? Si no estuviéramos bajo la extorsión de la culpa, ¿hacia dónde miraríamos? A propósito de la irresponsabilidad. Si no hubiera castigo, ¿qué tomaríamos como responsabilidad? Si los estatutos sociales no ejercieran la norma sobre nosotros de una manera tan rigurosa, ¿por dónde andaríamos? Creo que abordaríamos lo irresponsable de otra manera, conociendo que la responsabilidad tiene un carácter moral y personal. Moral es como lo social y lo personal es la reflexión que uno hace sobre esos estatutos. Algo así como una doble personalidad. La primera sería la moral, que es la parecida a las respuestas predeterminadas, ¿cierto? A los mandamientos que no se deben romper, unas leyes generales. Y la segunda, una más existencial, que se fundamenta en su reflexión sobre la primera, apropiándose y reconociéndose protagonista, ¿cierto? Entonces uno en esa reflexión sobre lo responsable y irresponsable se debe como reconocer protagonista. Sería como una persona con un compromiso que se adquiere con los escenarios donde las personas se desenvuelven, como una respuesta en el marco normativo, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago en relación a la responsabilidad va a ser una respuesta, ¿cierto? Sea positiva o negativa. Entonces, la pregunta es sobre qué marcos normativos nos movemos. ¿Son esas normas tiranas o bondadosas? Y estarían determinadas por la cognición y la evolución. Acá yo tuve problemas, pero ya después llega otra postura. Porque a mayor maduración se espera una mayor habilidad consciente en la esfera de la responsabilidad. Entonces yo creo que esto ya es como un punto fijo en el cual yo me paro, ¿cierto? Para uno ser responsable tiene que tener una habilidad consciente en esa esfera, ¿cierto? Ser habilidoso para poder responder de manera positiva o de manera negativa.
Esta palabra me gusta mucho porque relacionarse con la responsabilidad implica ser habilidoso, ¿cierto? Porque hay que esquivar como Matrix las balas del sistema. Creo que los sujetos que practican de esta manera la responsabilidad sí son avanzados, sujetos conscientes, porque la responsabilidad es una respuesta, una acción por la cual debe hacer frente, pero a la cual no habría de responder sin la emergencia de algo fundamental, ¿cierto? La libertad. La responsabilidad es para hombres libres. La libertad como elección, como actividad. Elegimos sobre qué responder, sobre qué responsabilizarse, sobre qué adorar y sobre qué sufrir. Creo que ahí paro un momento. No, no, va a llorar. Está muy bonito eso, Gustavo, hermano. Ah, pues eso lo tomé de otro texto, ¿cierto? Pues Sí, pero no importa, no importa. Pero está bello, está muy bello. Bueno, yo soy un fracaso, pero cierto que no has escuchado una canción que puse. No. Porque te puse una canción para acompañar, pero creo que pues, evidentemente fracasé, que se llama La tristeza del diablo, como la tristeza del diablo, de Meimuna, y con toda la interrogante que nos lanzabas de a dónde miraríamos, pues justamente recordaba esa canción, porque lo que dice, pues básicamente es como un romance del diablo en el que dice como les mostré la posibilidad de decir que no y ustedes inventaron la guerra. Les mostré la posibilidad de lo bello y ustedes solo vieron la lujuria. Les mostré la posibilidad de disfrutar de ustedes y ustedes encontraron el derroche y la decadencia. Cierto, entonces me parece muy bello porque Lucifer, justamente pues el ángel más bello de todos, no juzga al hombre, sino que lo llama a su naturaleza y pues ya es el ser humano el que hace todo esto y me parece una canción, pues se las voy a dejar por aquí, les voy a pasar el enlace ahí para que lo escuchen en un ratico y ahí está pues la letra también. Bueno, eso por una parte. Por otra, yo quisiera leer rap, es que no sé, no, sí, lo voy a leer rápidamente para ya entrar, porque hasta aquí hablaba como de cinismo, ¿cierto? Del cinismo griego, que es como la contraposición o la contrapropuesta ante la aristocracia. Y pues ya después de este párrafo pasaría al tema del taoísmo como una contestación al confucianismo, que es básicamente lo mismo que la aristocracia, que es la defensa de las virtudes. Entonces, pues lo que defienden tanto el taoísmo como el cinismo es una subversión de los valores y llamar a que no hay pues como libertad en tanto que atendamos valores preestablecidos, sino que seamos pragmáticos y atendamos lo cotidiano. Voy a leer este párrafo, pues ya van a ver por qué, básicamente porque tiene como una propuesta y un concepto que traigo y quisiera pues como compartirlo para que empecemos a utilizarlo, si les parece, y no pues simplemente lo descartan, y ya para poder conectar con el tema que nos trae Gustavo y con esa pregunta. Entonces ahorita como venía hablando pues de todo este tema de la dignidad, de la responsabilidad, y dentro de la responsabilidad y el cumplimiento y la dignidad hay un tema del mérito. Entonces, bueno, hay varios párrafos en los que desarrollo la idea de mérito y luego llego a este, que es que el párrafo como concluyente de la idea del cinismo. No pudiendo ser la excepción, la idea de mérito también ha sido revestida de otros valores más allá de simplemente realizar acciones que llevan a un resultado consecuente. Se ha pasado de cosas simples como si se hace ejercicio, se puede adquirir musculatura o buen rendimiento físico, pero también se ha hecho mérito para propiciar desgaste y posibles afecciones. Hay ideas tan ridículas como la meritocracia. Según esto, son dignos de ciertos bienes y posibilidades quienes hacen mérito para ello. Tienen éxito, expresión en la cual no vale la pena ni siquiera detenerse, quienes hacen mérito. De esto que quienes viven en condiciones de pobreza extrema, quienes no pueden encontrar un trabajo, quienes no pueden ir a la universidad o siquiera a la escuela, quienes no tienen seguro
el pan de cada día es sencillamente porque no han hecho mérito para ello. Se han conformado con lo que tienen, algo que se cae ante el simple hecho de que no todas las personas nacemos con las mismas posibilidades. Por algunas cosas, para algunas las cosas son más fáciles que para otras. No es lo mismo nacer en un lugar en el que hay suficiente dinero para pagar incluso el primer posgrado del único hijo o de los hijos que sean, a nacer en otro donde siendo uno o muchos no hay servicios públicos, acceso a agua potable ni comida. Por lo que en vez de ir a la escuela, varios miembros de la familia tienen que empezar a trabajar en cualquier cosa para subsistir. Pero para no quedarnos en el plano de la inequidad social, es posible decir todavía algo más. Según la herencia, entre paréntesis, incluyendo desde la cultural hasta la genética, de cada persona se convierte en un condicionante que abre o cierra de entrada distintas posibilidades. Si mis cuidadores, por ejemplo, las personas con las que establezco mis primeros vínculos importantes, logran conectarme con su pasión por algo como un juego, leer, caminar o bailar, seguramente ese será uno de los insumos con los que enfrento a la vida, una herramienta con la que podré ampliar mi capacidad de mérito. Por tal motivo, y para evitar que se sigan generando confusiones con respecto a la idea de meritocracia, propongo el término cratomeherencia, es decir, el poder que adquirimos con lo que se nos deja. Este término tiene tres implicaciones importantes. La primera es que anula la idea de que sencillamente tienen más los que hacen más y menos los que hacen menos. La segunda es que se anula la sacralización que, a fuerza de uso, ha tomado la raíz kratia por estar siempre al final de los términos, siendo casi como un apellido, un gran familiar. Y finalmente, la reducción del término mérito, cuya presencia radica solo en el me entre cratio y herencia, y que se expresa como una interrupción forzosa, violenta, de la idea de mérito, como algo capaz de superar cualquier variable del contexto, sin dejar de conocer que esas mismas variables se convierten en los insumos para hacer los méritos que les sean posibles a cada persona. Entonces, bueno, en resumen, lo que propongo es que el término meritocracia me parece totalmente irrisorio, me parece totalmente insostenible. Y en vez de ese, propongo el término, lo va a escribir cratomeherencia. Entonces, que en vez de decir que realmente como que el poder está en nuestras acciones, es decir, nosotros tenemos un poder, ¿cierto?, con el que hacemos mérito, y ese mérito siempre va a estar mediado por lo que nos es dado en el contexto. Sí, que es todo lo contrario a la idea de meritocracia, sin dejar de reconocer, al menos en una partícula pequeña, en ese me que dejo todavía vivo, que hay una participación pues del individuo. Y ya pues a partir de este término paso a una, ya como la introducción del tema del taoísmo. Ya con esto pues también iría un poco empezando como a hacer ese cono para ir cerrando el tema con una frase que le dice Lao Dan a Confucio. Lao Dan pues es como uno de los grandes miembros del pensamiento taoísta y que aparece en este texto del Tao Te Ching, que es como el gran texto del taoísmo como vertiente filosófica, y es: los hombres perfectos de la antigüedad tomaban el camino de la benevolencia y hacían alto en la justicia, por viajar hasta la liberación hasta la liberadora vacuidad. Alimentábanse frugalmente y se asentaban en huertos no arrendados. La plena libertad está en el no actuar, siendo frugal. Siempre se está satisfecho. Al no arrendar, no se consume. A esto llamaban antiguamente viaje a la verdad. Entonces aquí lo que aparece es una conexión con el cinismo. El cinismo pues también proponía como renunciar a los bienes, pero también aparece la otra propuesta y la contradicción. Y lo maravilloso, a mí siempre me ha parecido muy, muy potente el pensamiento oriental o la espiritualidad oriental, en tanto que el cinismo, justamente desde el tema del canio del perro, proponía un personaje defensor, un personaje contestatario, un personaje que oponía, aparte de renunciar. En cambio el taoísmo lo que propone es un personaje que renuncia, pero que además no inicia. No es muy popular esa frase que del taoísmo, como que si no inicias nada, pues no hay ninguna consecuencia. Es como una gran premisa, y ese es el llamado del no actuar que hace, pues según muchos, Lao Tse, y en este caso Lao Dan, y esa que cuando nosotros no empezamos
nada, que es como decir cuando nosotros, por ejemplo, no nos consideramos dignos de nada, ni nos consideramos merecedores de nada, entonces no activamos como la necesidad de sostener esa dignidad o ese merecimiento. Entonces, bueno, ahí quería también un poco de una vez acelerar bueno, y además que el tiempo va pasando muy rápido, no había visto la hora, pero quería acelerar pues como este tema para poder conectar con lo que nos traía Gustavo y reiterar esa pregunta. Básicamente es lo mismo. Entonces, aquí el taoísmo nos propone como que no iniciemos nada, que no adquiramos ninguna responsabilidad desde la sociedad, desde el Estado, desde el otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y reitero la pregunta, puede ser lo que ha compartido Ángel, lo que ha compartido Gustavo, lo que he compartido yo. ¿Qué pasaría también, como decía Tao, si nos desprendemos de esa idea social y constructivista de responsabilidad? Haciendo conexión con todo esto, es curioso encontrar que se dice que pareciese haber o pareciese sentirse que la responsabilidad está ahí, puesta en cada uno de nosotros, que porque además te dice, o sea, si sos responsable reflexionás, si sos responsable administrás, si sos responsable orientás, si sos responsable valorás, ¿cierto? Y en cuestión a esto, pues te conduce a la respuesta de tus actos. Entonces ahí está. Es curioso entonces pensar desde la postura, vuelvo y lo tomo, desde la postura propia del individuo, y es, listo. No nos pensemos desde el plano moral, sino que pensémoslo más bien como aquello propio mío, a lo que soy responsable yo como individuo, o sea, como las cosas que yo hago. Y entonces aquí se tendría que hablar de las consecuencias. Entonces se dice, no, es que si sos irresponsable, pues van a haber malas consecuencias. Si sos responsable, van a haber buenas consecuencias. Entonces ahí también tendríamos que hablar, listo, y según para todo este constructo, qué es bueno para vos y qué es malo para vos. Porque la concepción de bueno o malo tampoco tiene que transcurrir en lo que yo crea que sea bueno o malo. ¿Qué sé yo? Hablemos de los manes que se fuman el bareto en el parque de la esquina. Entonces los manes se fuman el bareto en el parque de la esquina, entonces dicen, ay, pero qué responsabilidad la de estos muchachos. Se están fumando un bareto y los están viendo, ¿verdad? Entonces uno dice, a ver, y además suman con el acento noble, y es que además es malo. Bueno, pues, a ver, ¿cuál es la comprensión aquí de lo malo para vos? O sea, un man parchado con otro man en una esquina fumándose un bareto, sin joder a nadie además, ¿verdad? ¿Dónde está ese constructo también entonces que te hace pensar a vos en lo bueno y en lo malo? Entonces a esto conllevo ese asunto de nos quedamos quietos en cuestión porque si la quietud no va a generar estas acciones que van a generar estas consecuencias. Pero si no nos quedamos quietos y generamos acciones que lleguen a estas consecuencias, entonces ahí está. ¿Cómo vamos a aprender a delimitar o a deconstruir lo que en todo este componente se nos ha dicho es que eso es malo o es bueno? ¿Cierto? Qué sé yo, podríamos también hasta llegar al punto de hablar del mismo trabajo de la prostitución. Cuando se habla, no, pues que la prostitución desencadena una cantidad de cosas y pilas porque es que eso es malo, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿es malo quién? ¿Quién busca la prostitución o quien la ofrece, verdad? Entonces, comenzar a hablar en cuestión a todo esto, y Gabriel hace rato lo expresaba, ¿quién diría que hablar de la irresponsabilidad pudiese comenzar a tomar toda esta cantidad de vertientes? Yo creería, y con esto de pronto ya como cerrando la idea, y es que ese mismo asunto de la responsabilidad en este caso, pues creería yo que la tarea sería la de construcción de la misma, ¿verdad? Y sería la de construcción de la misma desde el ser, desde el individuo,
desde la persona y como ya se adquiere desde el sujeto político, responsable, entre comillas, cumpliendo o siendo partícipe de esto que nos rodea, porque es que también tenemos que tener en cuenta algo, y es, si realmente cuando se habla de esa decisión política, que lo político es partiendo de decir sí o decir no, entonces yo también tengo derecho como sujeto a decir no participo de lo que se está socialmente establecido. ¿Por qué? Porque estoy siendo responsable conmigo y ahí tocaríamos nuevamente el tema, pero entonces es irresponsabilidad para los otros. Queda sobre el tintero, ¿no? Cierto. Bueno, sí. Ibas a comentar, claro. No, qué pena, antes, y se me pasó eso de apuntarlo, y es que con lo que dijiste de la maduración, también desde el texto del Tao Te Ching, y está pues el tema del camino del ego, va a ser muy breve, pues ellos lo que proponen es justamente lo que vos decías, como que por eso me pareció muy bello. El tema de madurar implica también una construcción del ego y un egoísmo, un movimiento del yo. Entonces, por ejemplo, lo que dicen es qué sentido tiene que el hombre no quiera ser grande, y es como señalar una semilla de que no quiera ser árbol, o a un nacimiento de que no quiera ser río para llegar al mar. Y eso es básicamente como lo que propone también el taoísmo, una maduración para poder adquirir otras responsabilidades. Entonces quería, como no lo quería dejar pasar, y ya, de una te doy paso, era como eso para que no quedaran en la isla. Rincón tenía una pregunta sobre la locura. A mí la locura me gusta, ¿cierto? Porque estaba mal interpretada. Y Rincón hoy está como con las leyes y con todas el ICBF y todas las cosas raras. Entonces Rincón preguntaba a Tao, ¿qué pensaríamos entonces de un loco? Él está respondiendo de alguna forma, solo que no le aceptan la respuesta. Yo eso lo quiero responder y casa perfecto con una parte de creo que es la segunda elegía de Duino, de las elegías de Duino, de Rainer María Rilke. Lo bueno de responder con poemas, y más que todo si viene de Rilke, es que pues, muy poquita gente puede como responderle a Rilke, ¿cierto? Ya Heidegger dirá que toda la filosofía de él está condensada en ese texto de las elegías de Duino. Y creo que Duino eh, habla del loco, ¿cierto? Del loco que está por fuera de lo social. Pero todavía no lo va a leer, ¿cierto? Una elegía son como unos cantos, unos escritos que se le hacen a un, a un héroe muerto en batalla, ¿cierto? Entonces el loco también es un héroe muerto en batalla, ¿cierto? Porque pues, el mundo lo devora, pero él también devora el mundo, sino que lo diga Pessoa o Joyce, aunque no sé si ellos estaban locos. La responsabilidad es inevitablemente una cuestión ontológica, ¿cierto? Con ontológico quiero decir todo lo relativo al ser. Una percepción individual enfrentada a un determinismo material preexistente, eso creo que es Foucaultiano. Si un sujeto se autopercibe libre, esto le va a abrir camino a la libertad, pero el sujeto no está obligado a responsabilizarse de todo y por todo. Previo o posterior a la responsabilidad, siempre, siempre, siempre hay una reflexión, porque se comprende lo desiderativo o volitivo de las decisiones en la libertad. Desiderativo o volitivo es como lo concerniente a los deseos, a las tripas. El juicio moral es determinante y no podemos perderlo de vista, ¿cierto? Como esas convenciones, porque es el objeto de la reflexión y dan ganas de obviarlo, de hacerle el feo, de quitarle la cara, pero es el material, es el lápiz con el que dibujamos, la tinta, el color. La responsabilidad es responder a una demanda externa, a un agente moral que demanda la norma, ¿cierto? A un amigo, amiga, a Gabriel, a la universidad. También podemos, aquí esta definición me gusta porque es una responsabilidad utilitarista. También podemos ver la responsabilidad como un acto proyectivo, inversión. Es un autogestionamiento y coordinación de las acciones de cara
meta personal y social, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy responsable con Martín, ¿cierto? Porque tengo metas con él, ¿cierto? Porque tengo metas con él y eso a futuro también me hará sentir un gran hombre, entonces es inevitable, ¿cierto? Ofrecemos la responsabilidad a los sueños. Es también una necesidad de los sujetos. Nos pone de cara a la conciencia de la existencia. Eso ya es humanismo y existencialismo. Es una forma de estar siendo. Esta forma de la responsabilidad se podría leer en el discurso popular como algo irresponsable, ¿cierto? Entonces las personas que reflexionan, que a veces dicen no a lo que uno debería decir sí, ¿cierto? Son planteadas y vistas como irresponsables, ¿cierto? Entonces ya por ahí el título de esta obra, iba a decir de esta obra, y lo dije. Porque plantea una reflexión sobre lo imperante, donde vamos a poder asumir o rechazar, y siempre hemos visto que al poder no le gusta que lo neguemos, donde vamos a poder llamarlo bello o tacharlo de irresponsable. Yo diría que la irresponsabilidad son aquellas prácticas que todo lo aceptan, ¿cierto? Entonces acá quiero decir que los irresponsables son aquellos que practican todo como si nada pudiera ser como cuestionado. Los sujetos que no follan porque un pastor cristiano les dice que no lo hagan. Las parejas que se meten a una relación y piensan que es únicamente fidelidad. El juicioso es, en su segunda respuesta, es irresponsable cuando dice que qué gente tan irresponsable en esta vida la que es infiel. La periodista, al no contemplar el inconsciente del sujeto, o sea, el juicioso, y no ver como su primera respuesta como algo que también podría hablar de la infidelidad. Entonces acá ya le respondo a Rincón con el poema. Ustedes dirán que es extraño no habitar las convenciones sociales, pensarlo todo, decidir y ser libre. Claro, es muy raro. Y Rilke ya lo dijo, realmente es extraño. Abro comillas y empiezo a citar a Rilke. Realmente es extraño ya no habitar la tierra, ya no ejercitar las costumbres apenas aprendidas, a las rosas y a otras cosas particularmente promisorias, ya no darles el significado del futuro humano, ya no ser aquel que uno fue en interminables manos angustiadas y hasta ser a un lado el propio nombre, como un juguete roto, extraño, ya no seguir deseando los deseos, extraño ver todo lo que tenía sus propias relaciones, aletear tan suelto en el espacio y estar muerto es doloroso y lleno de recuperación, de modo que no rastree lentamente un poco de eternidad, pero todos los vivos cometen el mismo error de diferenciar demasiado tajantemente. Los ángeles, se dice con frecuencia, no sabrían si andar entre los vivos o entre los muertos. La corriente eterna arrastra siempre consigo todas las edades a través de las dos zonas y atruena sobre ambas. Y entonces para terminar quiero como preguntarles algo. ¿Acaso somos ángeles? ¿Acaso el sujeto que decide, que es libre, que piensa, que practica la irresponsabilidad como una forma de la responsabilidad? ¿Acaso somos poetas y nuestra casa es el viento, como decía Baudelaire en su poema El poeta? Porque cuando uno se vincula a ir por otro lado, que no es el lado que por lo general se va, uno se siente como en la nada. Pero cambiemos la nada por el aire y visualicémonos como pájaros. Entonces todo esto lo dije en relación también a un texto, todo lo existencial, lo categórico, bueno, todas esas cosas. Se llamaba Responsabilidad en la Psicología, Tradición Moral y Existencialista, de un man que se llamaba Luis Javier Tobón Restrepo, las elegías de Rilke, de Duino, y el video de YouTube de Los Juicios. Esa es como mi postura final. Bien, por ahí te dejo, Jonathan, también una pregunta sobre, sobre Martín. La quería responder antes de... No quiero responder preguntas de Martín. Bien, el tema de Los Ángeles es muy teso. Creo que podríamos decir para lavarnos las manos, que por eso le invita. Creo que en cada intervención han aparecido ángeles. Por eso te invitamos, hermano, porque tu nombre iba a ser reiterativo en este. ¿Verdad? No es porque pensemos que sos un vago, no.
es porque la palabra ángel iba a ser reiterativa. Parce, eso es brutal. Yo no había caído en cuenta. Claro, marica, ha salido todo el tiempo. Con lo último que decís en el tema de si somos ángeles, se fue incluso. Con el tema de los ángeles, pues en el discurso de la angiología hay unos tipos de ángeles que son los tronos o los sofamines y que son los más importantes justamente porque sostienen el trono de Dios, ¿no? El gran trono de oro de Dios es sostenido por los sofamines o por los tronos, que son unos ángeles grandísimos, como cuando dice una cosa pues interesante, pero hay otros tipos, hay como otros 5 tipos de ángeles. Entonces también a la pregunta que le hace la gente, Gustavo, pues interesante si van y leen angiología y miran qué tipo de ángeles, qué tipo de ángeles tenía, si son los que están sosteniendo los grandes ideales, los grandes valores, o son los que están defendiendo las características humanas, o están cuidando la naturaleza. Eso pues como por ahí, frente al tema de Gustavo. Y bueno, y con Rilke, sí, Rilke siempre es muy, pues yo siempre digo a Gustavo que yo en realidad no he reído a Rilke, pero lo que él me ha compartido siempre es como muy pertinente, y eso me parece una manifestación muy bella pues de lo que es de la poesía y de lo que supone la gente que es ser poeta. Bien, yo por mi parte voy a concluir con 2 cosas, que tal vez esto lo que le decía a Rincón hace un rato frente a sus preguntas, y es que desde el taoísmo, uno de los llamados que hace Lao Tse es a no seguir ningún discurso o ningún mandato, en tanto, de la misma manera que lo decía Diógenes en el cinismo griego, pues todo mandato es una investidura contra natura, es decir, todo lo que asumimos como verdad va en contra de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza como un tema que fluye, como un tema práctico. Un poco también lo que decía Gustavo, ¿cierto? Pues de la gente que no hace las cosas por un discurso, que las hace o no las hace por un discurso, sino pues porque simplemente es como que dentro de la praxis es lo que el cuerpo de alguna manera demanda realizar. De ahí que incluso este tema de la irresponsabilidad tome unas nociones o unas connotaciones muy valiosas en el tema de la construcción de sociedad, ¿cierto? Pensémoslo, por ejemplo, desde las responsabilidades a las que se rehusan pues las tribus urbanas en un primer grado y luego pues como los movimientos sociales de los distintos grupos, mujeres, personas afro, indígenas, etcétera. Toda vez que esas personas rechazan un mandato, son personas que están renunciando a la irresponsabilidad, a la responsabilidad prescrita y asumen una responsabilidad como la que nos mencionaba Ángel hace un rato, con nosotras mismas. Entonces, eso que como ese llamado a reconocer la irresponsabilidad frente a lo prescrito como una asunción de la responsabilidad personal, por ejemplo, con el tema del interdicto, ¿cierto? Por ejemplo, con el tema de los padres y de los hijos, pues toda vez que cada persona renuncia o reniega de una responsabilidad prescrita, entonces habrá de asumir una responsabilidad individual que, como dije al inicio, siempre tiene un pago, siempre, ya la responsabilidad individual siempre tiene un pago que para mí es real. No es como la falacia de los compromisos o de los pactos sociales, ¿cierto? Entonces, porque a usted dice que si no estudia no logra no sé qué, pero incluso todavía hoy tenemos ejemplos de gente que no estudia y logra pues vivir, no con los estándares de éxito y realización que propone la cultura en general, pero lo hace, ¿cierto? A su manera. Entonces, como que ahí es donde se descubre la falacia. Y para mí como que la gran falacia detrás de la responsabilidad o la hiperresponsabilización que tenemos como individualidades y como colectividades es pretender que la vida es algo eterno. Esta semana, pues mientras escribía este ensayo, creo que fue hace 4 días, hace 3 días, muchas personas publicaron una frase de Juan Carlos Onetti, que honestamente yo no tenía ni la más remota idea de quién era Juan Carlos Onetti, pero la frase es la maniática tarea de construir eternidades con elementos hechos de fugacidad, tránsito y olvido.
¿cierto? Pues rápidamente leí como quién era ese tipo y también es un gran crítico de, como del pensamiento concreto y los modelos de mercado y en fin, pero como les digo, no leí mayor cosa, más allá de esa frase que se hizo muy popular esta semana. Eh, y entonces básicamente, como que a partir de esa frase logré concretar las ideas de tanto de Diógenes como de Lao Tse, porque a lo que ellos critican o lo que ellos nos invitan a cuestionar es, a ver, nosotros estamos bajo un modelo de vida, bajo un sistema social que pretende eternizarse, aunque se estableció derrocando otro, y aunque es una construcción, y como construcción es susceptible siempre de modificaciones, y como construcción, es decir, como algo que no ha sido siempre, que no ha estado siempre ahí eterno, sin principio ni fin, pues es susceptible también de tener errores. Entonces, ¿por qué nos ensañamos en seguir pues como ese tema de la eternidad? Y la gran respuesta a la que yo llego es como que básicamente es por el miedo a la muerte o la pretensión de inmortalizar la vida. Entonces como que todos estos temas, cualquier sistema, cualquier pensamiento filosófico, cualquier movimiento al que nos inscribimos, lo que hace es disfrazar esa cotidianidad. Nosotros podemos morir ahorita después de este conversatorio, mañana, pasado mañana, pero cada vez que nos suscribimos a una idea o a una forma de pensamiento, lo que hacemos es camuflar un poquito esa realidad de la vida como una contingente de que pues sencillamente es cotidiana. Entonces la gran invitación es a que, ojo, sí, responsable de hacer esa aclaración, no es un llamado al suicidio, ¿no? Es un llamado a renunciar a la idea de que la vida es algo perdurable y sostenible. La vida, pues creo que a esas alturas de las personas que estamos acá, que tenemos al menos entre 20 y 40 años, pues ya sabemos que la vida se va en un instante, ¿no? Que usted puede tener una fiesta planeada para esta noche y lo coge un bus o le mata, en fin. Entonces la vida es una, como ideal, es insostenible. Y yo termino también, pues no podía ser de otra manera, con un poema que si bien puede tener un aire muy individual, también me parece pertinente para todo este tema de renunciar a los compromisos prescritos, ¿cierto? Y a las promesas del Eterno. Lo escribí esta semana para este encuentro y se llama Insobornables. Y dice así, ya con esto termino. He renunciado de forma abrupta, con el mismo modus operandi arrebatador que tiene la vida, a la promesa de lo eterno. He preferido renunciar a tu presencia antes de perderte o perderme en ella. Decliné ante el soborno del cielo, las utopías y el idealismo, y te vi descender con tu paso mustio y ese gesto maldito que profana todas mis memorias. Me zafé de las trampas del lenguaje y me encontré con mis propias ataduras. Sucede que aún no entiendo sus molduras, ni mucho menos la intención del viaje, pero no me molesta en lo absoluto este arrepentimiento amargo. Lo mismo soy yo equivocándome, reafirmando cualquier idea o haciéndome cargo. Cada movimiento de combate en contra de la sombra del futuro rompe una fracción de mi pasado, hecho todo del cristal frágil de lo cotidiano. Clamo por el olvido de las promesas, porque toda vez que no se cumple una, nace un pobre desdichado. Entonces no reproches mi quietud, ni me encares con lo que no he logrado, porque habré de reprocharte no haber entendido nunca mi camino, el que yo he tomado. Ya con eso termino. Ya es como las intervenciones. Creo que todos concluimos un poco las ideas. Ahí quedamos para leer comentarios y como apreciaciones finales. Por ahí hay comentarios. ¿Todo los va a leer? Bueno, voy a leer. Comulgo con ese planteamiento pues de Gabriel, dice Rincón. Eh, entonces Andrea Guerra pregunta, ¿tiene relación con la filosofía del absurdo o no? Entonces Jonathan Rincón, ¿se podría rastrear una idea de esto que expone Gabo en los manifiestos nihilistas? Creo que esas son preguntas para Gabriel, ¿cierto? Rincón por aquí dice que somos Lucifer. Bueno, que si Martín responde, es responsable conmigo, pues claro. Sí, sí.
parce, bueno, frente a la pregunta de Andrea, ¿tiene relación con la filosofía del absurdo o no? Pues yo este tema de la filosofía de lo absurdo solamente lo he podido entender desde el humanismo, ¿cierto? Desde el humanismo existencial, y ante eso un poco eso, desde autores como Heidegger o desde el mismo Frankl, diría que sí, en tanto que consiste en romper de manera abrupta ciertas lógicas. Pues llegaste tarde al conversatorio, pero incluso antes hice como el ejercicio de proponer un término para reemplazar la idea de meritocracia. También creo que eso de hecho lo respondía, si hubiera estado desde el principio, no lo hubiera. No estoy regañando. Simplemente porque, como por ejemplo, Gustavo al principio hizo algo muy interesante que respondía a esa pregunta, y era como que a mí no me interesa tanto Los discursos lógicos. como los discursos lógicos, sino el acto creativo. Entonces, cada vez que somos irresponsables, nos vemos a la tarea de crear, y en esa medida, pues es como que rompemos lo absurdo, y lo absurdo sencillamente es lo que no encaja. Y es un poco también con la pregunta que en su cierre de idea hacía Ángel, como lo bueno y lo malo, que obviamente eso es un tópico casi inevitable, lo hemos tocado mucho en los conversatorios, pero que se responde justamente a eso. Lo que para mí resulta malo, o lo que para mí resulta absurdo, es lo que no ensaya con mis lógicas y lo que no encaja con mi proyecto. Entonces, lo que es malo para una sociedad o para un grupo o para una comunidad es lo que no encaja con su construcción de proyecto social o comunitario. Eso se vuelve malo. Cuando va en concordancia, pues se vuelve bueno. Ya frente a la pregunta de Jonathan, la verdad, hermano, no he leído ningún manifiesto nihilista. Entonces, pues no lo haces como pregunta, lo haces como una afirmación. Entonces, pues, tengo las manos limpias, pero la verdad no he leído ningún manifiesto. Bueno, Se delató ahí. Igual no es necesario leerlo todo, ¿cierto? sí, Yo claro. últimamente he estado decepcionado de toda esta mierda. Pero bueno, por ejemplo, si tiene relación con la filosofía del absurdo, me hizo recordar una vez a un ejercicio que tuve cuando entré a la universidad. El primer semestre, pues yo cristiano, me ponen a leer dizque este man de Albert Camus, en el que, ¿cómo es que se llama este texto? Puta, se me olvidó el nombre, pero en todo caso va al entierro de la madre. El extranjero. El extranjero. Y pues un sujeto cristiano, pues con la moral predeterminada por muchas cosas, pues lee El extranjero y lo único que puede pensar es que Albert Camus era un muy mal hijo. pero, pero qué, pero sí, inevitablemente este tema tiene relación con la filosofía del absurdo, porque retoma conceptos de morales, ¿cierto? Ontológicos y muy problemáticos. Bueno, no sé si Ángel tenga algo más por decir, o ya pues cerramos igual. Para agradecerles la invitación, ¿verdad? Y me pareció, creo que sería algo pertinente, pareciera, o yo no sé cuándo la poesía es pertinente, cerrar con con un texto mío. Tiene un epígrafe de la poeta argentina Carolina Zamudio. Dice: atardece, un párpado a punto de cerrarse, un Dios que no es mío ofrece sus prodigios. ¿Para qué mirar al cielo? ¿Es amor a Dios sobre todo? Mejor amor al hombre sobre todo. Amor a la vida sobre todo, a la muerte que es amante y luego pasa para ver el mundo. Cuando llegan respuestas, no hacer preguntas, a veces es mucho más sano. ¿Y la vida eterna? No habrá cuerpo que soporte el látigo tan violento. Entonces no hay paraíso, mirar una rosa en el jardín. ¿Dónde queda la condena? En las manos que dañan la flor. Discurso al aquelarre. Las preguntas no existen en cuanto al sonido de la madera expuesta a las llamas. El pagano arroja un sacrificio a la hoguera, posa su cabeza sobre el asiento. Un abrazo, compas. Muchísimas gracias.